sea llegado, Señor, a mis hermanos y caiga en buena tierra, Señor. Pero sobre todo, Señor, que tú guíes cada una de mis palabras, Señor. No quiero hablar en mi carne, no quiero hablar, Señor, según mis pensamientos, Señor. Yo sé que esta palabra la has preparado, Señor, y yo quiero, Padre, que podamos ser bendecidos a través de esta palabra, Padre. Te damos gracias en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, voy a comenzar, y esta palabra yo le titulé: mi pasado no define quién soy ahora en Jesús. Amén. Quizá está un poco largo, abreviamos un poco el título, pero pues quiero entrar en materia, ¿no? Esto de mi pasado no define quién soy ahora en Jesús. Veamos si nosotros nos ponemos en el plano físico, el pasado, ¿qué es? Es a partir de ayer, ¿no? Todo lo que hagamos que ya haya pasado es pasado, ¿sale? Entonces yo le quise titular así: mi pasado no define quién soy ahora en Jesús. Este tema lo recibí cuando estaba yo escuchando la predicación hace 2 domingos, creo que fue. El antepasado, ¿no? Estábamos viendo lo que era Saulo, lo que era Pablo, ¿no? Y el Señor me trajo este tema a la mente, y mientras el pastor predicaba me dijo: anota, ¿no? Y empecé a anotar y a describir los puntos que yo quería desarrollar en este tema. Y muchas veces como cristianos esto va a implicar palabra para los que ya somos cristianos de años, tanto como para nuevos. Amén. Y yo quiero leer algo que me escribía yo, y dice: lo que Dios define ahora para nosotros es esto. Dios dice qué es lo que somos. Y si ustedes pueden decirme qué somos en Jesús, yo anoté aquí algunas cosas, ¿no? Yo anoté que soy un hijo amado, que soy digno de que alguien me amara a tal grado que murió por todas mis fallas y errores. Amén. Es complejo a veces desarraigarse de ciertas actitudes que nosotros tenemos, que definían quiénes antes éramos. Si yo les digo, ustedes quiénes eran antes de conocer a Jesús, pues vamos a tomar el ejemplo del pastor, ¿no? Porque siempre pone su ejemplo y habla de que antes de conocer a Dios, a Jesús, siempre pues era enojón, quizá era una persona que utilizaba malas palabras o ciertas cosas, ¿no? Y así lo mismo podemos hacer con nosotros. Podemos hacer una introspección y podemos decir: pues antes de Jesús era así, era enojón, era gritón, me desesperaba muy rápido. Podríamos poner miles de ejemplos. Amén. Pero a partir de que conocimos al Señor, quizá, digo quizá, porque hay cosas y actitudes que tenemos aún arraigadas a nuestro corazón, que va a ser difíciles de sacar. Amén. Y dice aquí mis apuntes: es complejo desarraigarse de actitudes que definían antes quién yo era. Ahora debo desaprender y hacer todo lo contrario a lo que dice mi carne. Yo mismo a veces no sé quién soy. Amén. Solo Jesús sabe quién soy y quién voy a ser en Él. Y yo quiero que ustedes vayan a Hechos 8:1-3. Y vamos a ver el ejemplo de Saulo. Yo sé que muchas veces lo han leído, el ejemplo de Saulo, de Pablo, ¿no? Pero vamos a ver quién era Saulo, porque por algo viene en la Biblia esta parte donde dice: Saulo persigue a la iglesia, como título. Amén. Y dice: aquel mismo día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, menos los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Algunos hombres piadosos enterraron a Esteban y lloraron mucho por él. Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a los hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Amén. Pero vamos a entrar un poquito más a detalle. Yo me di a la tarea de investigar quién era realmente Saulo. Dice que Saulo era un estudiado de la palabra, que fue instruido a los pies de Gamaliel. Esto quiere decir que sabían la ley. Amén.
sabían. Y de hecho uno de los documentales que estuve viendo para poder compartir esto decía que era instruido en la ley abrámica, y la ley abrámica eran los mandamientos, ¿no? Y yo decía, bueno, pero si Saulo había sido instruido en la ley abrámica, ¿por qué entonces estaba persiguiendo a la iglesia? Si se supone que podemos decir que estaban del mismo lado, pero no creía todavía, ¿no? Todavía no le había sido revelado a Jesús. Amén. Y aunque ya se habían dado las profecías de Isaías, aunque ya se habían dado las profecías de otros profetas, que iba a venir el Mesías, pues no creyó Saulo estas cosas. Y por eso es que habla y decía que entraba de casa en casa a sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. Amén. Entonces aquí podemos ver a un Saulo que creía fervientemente en lo que era la ley, y podía decir, es que yo creo que esto es lo correcto, y yo creo que esto que estoy haciendo es para agradar a Dios. Amén. Pero realmente vemos que no era así, que empezaba a perseguir a la iglesia. Amén. Saulo no estaba mal si lo viéramos de un contexto bíblico, pues fue criado bajo el conocimiento de la ley. Pero Jesús vino a abrir el camino para la salvación por medio de él y su muerte. Amén. Pero Saulo no había entendido, porque no había sido el tiempo de ser llamado. Amén. No sé si tú has sentido un llamado a servir al Señor, y si no has sentido un llamado para servir al Señor, quizás dices, pues yo voy a la iglesia porque me gustan las canciones, yo voy a la iglesia porque me gusta cómo habla el pastor, cuando habla yo siento bonito y me tranquilizo. Podemos decir muchas cosas, pero si realmente no has entendido que ya has tenido un llamado en el Señor, quizá apenas viene tu proceso. Amén. Y yo quiero que vayamos a continuar en Hechos 9:1. Vamos a comenzar ahora sí con lo que es la materia, y vamos a ver lo que es conversión de Saulo. Amén. Y vamos a leer del 1 al 9, y dice: mientras tanto, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? La voz le contestó: yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad, ahí te dirán lo que debes hacer. Luego dice: los que viajaban con Saulo estaban muy asustados, porque habían oído la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber nada. Amén. Y esto es algo muy fuerte, porque quizá nosotros tuvimos un encuentro con el Señor de que alguien nos predicó, pero Saulo lo tuvo de frente, ¿no? Cara a cara. Dice que se le apareció una luz y se cayó al suelo. No sabemos si iba en caballo o si iba caminando, ¿no? Pero dice que cayó al suelo y escuchó una voz donde le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo creo que dentro de la mente de Saulo vino alguna duda muy grande, porque después de preguntarle: ¿quién eres, Señor?, dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Yo, al pensar y meditar esta palabra, yo me imagino lo que estaba sucediendo en la cabeza de Saulo, porque él creía servir a Dios de la forma en la que estaba haciendo.
y quizá al momento de entrar a las casas donde se estaban congregando las personas y ir en nombre de Jehová o en nombre del Señor, ¿no?, a sacar a la gente, creía que él estaba haciendo lo correcto, creía que así estaba agradando al Señor, pero realmente no lo estaba agradando. Y cuando el Señor viene y se le aparece, realmente estremece todo el ser de Saulo, realmente lo hace cuestionarse a tal grado que dice que fue a una casa y estuvo 3 días sin ver, sin comer y sin beber. Y realmente cuando el Señor va a venir a nuestra vida, nos va a hacer estremecer toda nuestra estructura, todo lo que somos, todo lo que pensamos, y realmente va a decir: yo soy Jesús, yo soy Jesús. Y esto se los predico porque hace unos días yo pasaba esto y yo le decía: Señor, ¿qué tengo? ¿Qué tengo porque no puedo estar bien? ¿Qué tengo, Señor? Porque yo creo que te agrado con mi forma de ser. Yo creo que mi forma de la que te he servido todos estos años es la correcta. He tratado de seguir tu palabra, he tratado de seguir tus pasos. Y realmente me dijo: has hecho lo que la Biblia dice a tu conveniencia, pero realmente no me has seguido como debes de seguirme. Y por eso yo me identifiqué tanto con Saulo, porque dije: Señor, todo lo que he venido haciendo todos estos 28 años, quizá creyendo que es para agradarte, quizá creyendo que es para servirte, no te agradan, Señor. Y estuve como Saulo, y yo me ponía en la mente de Saulo y decía: ¿qué estará pasando Saulo en ese momento cuando él pensaba que dedicarle su vida a Dios y estarle yendo por esas gentes que estaba persiguiendo era lo correcto? Y le decía: Señor, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Realmente él, yo creo que tuvo mucha confusión en su mente y tuvo que pedirle mucho perdón a Dios, porque venía también a su mente que acababa de suceder lo de Esteban. Él había consentido la muerte de una persona que estaba siguiendo al Señor. Y yo me pongo a pensar, la Biblia no lo dice qué sucedió en estos días. Más adelante habla de que estuvo orando Saulo, pero realmente fue un momento, yo creo que de ruptura para Saulo, donde no sabía ni qué hacer. No sabía ni cómo dirigirse, ni qué decir. Señor, perdóname, o Señor, yo sé que estos días que he estado persiguiendo a tu iglesia no hice las cosas correctas. Yo no sé qué quizás Saulo decía, amén. Pero hubo un momento de ruptura en Saulo, amén. Y vamos a continuar leyendo Hechos 9:10. Y dice: en Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor se le presentó en una visión y le dijo: Ananías. Él contestó: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: levántate y vete a la calle llamada Derecha, y en la casa de Judas pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. Y dice: está orando. Y en una visión ha visto a uno llamado Ananías, que entra y pone sus manos sobre él para que pueda ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo: Señor, muchos me han hablado de este hombre y todos los males que ha causado en Jerusalén a tu pueblo, y ahora ha venido aquí con autorización de los jefes de los sacerdotes a llevar presos a todos los que invocan tu nombre. Amén. Y yo quiero que meditemos aquí un momento, porque muchas veces cuando estamos pasando este tiempo de Señor, quizá yo no soy digno de seguirte, quizá yo no soy digno de servirte porque yo he hecho muchas cosas en mi pasado o incluso en la vida cristiana. Señor, yo no te puedo servir porque quizá traigo aún cosas que me atan al pasado, aún tengo cosas que me están impidiendo el servirte como yo quisiera.
y va a venir a nuestra vida, a nuestra propia mente, y va a decir acusación, ¿no? Va a decir, es que tú no le puedes servir a Dios si estás así, tú no le puedes servir a Dios si estás viviendo de una forma diferente, o que si quizá, pues sí, medio que la llevas, pero no puedes servir a Dios así, tienes que ser muy entregado. Y esta parte era la que yo decía, quizá no nada más va a venir esta acusación de nuestra mente, sino también de otra persona, de otras personas, de otros hermanos, donde van a decir, ¿a poco él sirve al Señor? Si yo sé cómo es, pues, ¿no? Y que quizá esto era lo que traía Ananías, ¿no? Oye, Señor, pero pues yo sé que él está así, pero ahora sí que sin embargo voy a hacer tu voluntad. Amén. Y vamos a continuar leyendo. Y dice aquí el 15, pero el Señor le dijo, ve, porque he escogido a ese hombre para que hable de mí a la gente de otras naciones y a sus reyes y también a los israelitas. Yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Y yo quiero que aquí lo pongas para ti, porque a veces creemos que el llegar a la vida cristiana, a la vida de Dios, es todo color de rosa. Amén. Pero realmente aquí el mismo Señor le dijo a Ananías, ¿no? Le dijo, yo le voy a mostrar lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Y a veces nosotros, si no vemos la vida que pensamos vivir en Jesús, que todo el tiempo vamos a estar bien, o que todo el tiempo vamos a estar obrando bien, nos desanimamos, ¿no? Y ya no queremos servirle al Señor. Pero realmente aquí nos dice, yo le mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Amén. Y luego dice que Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar puso sus manos sobre él y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde venías, me ha mandado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escamas y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Amén. Y después de esto habla de que Saulo cambió su manera de vivir. Si ustedes leen lo que viene después, dice Saulo predica a Damasco. Y te estoy hablando de días que sucedió esto. Habla de que 3 días estuvo encerrado. Le dijo al señor Ananías que fuera a orar por él. Fue a orar por él. Y a partir de ahí Saulo cambió su forma de vida. Amén. Y luego dice que Saulo va y empieza a predicar, y que los mismos israelitas, que eran los que les había dado el permiso para sacar a todos aquellos que estaban predicando y congregándose por el buen camino, que era el de Jesús, lo querían matar, amén. Entonces ahí viene otra parte dentro de Saulo, que yo creo que decía, híjole Señor, pues yo ya me convertí, ya me bauticé, ya te estoy sirviendo Señor, pero aún todavía vienen cosas de mi pasado a tratar de tirarme, a tratar de tumbarme. ¿Por qué? Pues porque yo era de los que antes eran de ese bando, amén. Y decía que tenía miedo, ¿no? También tenía miedo de que lo fueran a matar, pero aún así seguía predicando. Y esto es un ejemplo de que nuestro pasado cambia totalmente ahora en Jesús, pero cuando somos llamados y cuando hay una verdadera conversión en nosotros, amén. Ahora vamos a ver otro ejemplo, ese es el de Saulo. Y ahora vamos a ver el de Pedro, amén. Vamos a ir a Lucas 22, 31. Amén.
Y luego dice este título: Jesús anuncia que Pedro lo negará. Y dice también, y dijo también el Señor: Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Y Simón le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta morir contigo, le dijo. Jesús contestó: Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Amén. ¿Y por qué quiero poner esto de ejemplo? Porque realmente Pedro ya había pasado un tiempo con Jesús. Estábamos hablando de que esto era momentos antes de que fuera prendido el Señor Jesús y que fuera crucificado. Amén. Y aquí le dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Y si por ejemplo nosotros nos pusiéramos en la situación de Pedro y yo le dijera: hermano, vas a negar al Señor, ahorita saliendo de la iglesia, vas a negar al Señor. No, hermano, yo aquí, y el que se me cruce enfrente le voy a decir amén y Cristo vive, ¿no? Pero realmente eso era lo que estaba viviendo Pedro. Estaba diciendo: no, Señor, si me aprenden, nos vamos a la cárcel. Y si te matan, a mí también que me maten, ¿no? Y realmente eso, a veces creemos estar viviendo bien o como Dios quiere o sirviendo, y venimos a la iglesia y decimos: Señor, yo sé que estoy trabajando para ti o estoy viviendo como tú quieres. Pero realmente a veces no. Y aunque no lo estás haciendo, no quiere decir que esto va a definir cómo vas a ser en un futuro, sino que realmente el Señor te va a pasar por un proceso donde te va a despertar y te va a decir: hey, necesito que me sirvas. Amén. Y bueno, vamos a continuar a Lucas 22:54. Vamos a ver el contexto donde dice que arrestan al Señor y los empiezan a prender, y la gente empieza a decir: ese también es cristiano y ese también son de los que sirven al Señor. Amén. Y luego dice: arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Perdón, ya se me perdió aquí la cita. Pedro lo seguía de lejos. Amén. Ahí en medio del patio habían hecho fuego y se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. En esto una sirvienta, al verlo sentado junto al fuego, se quedó mirándolo y le dijo: ¿también ese estaba con él? Pero Pedro lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Poco después otro lo vio y dijo: tú también eres de ellos. Pedro contestó: no, hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro insistió: seguro que este estaba con él. Además, es de Galilea. Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. En ese mismo momento, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó el gallo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho: hoy antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y salió Pedro de ahí y lloró amargamente. Amén. Realmente cuando nosotros estamos viviendo una vida cristiana y no estamos haciendo realmente lo que Dios nos pide que vivamos, o haciendo lo que Dios nos pide que hagamos, se va a sentir como esto. Se va a sentir como que somos indignos de seguir en esto. Se va a sentir como que no somos dignos de seguir al Señor o de servir al Señor. Pero que eso que estamos viviendo quizá, y que nos estamos quizá ahorita abriendo nuestros ojos y estamos diciendo: Señor, ¿realmente estoy viviendo como tú quieres? ¿Estoy haciendo lo que tú dices? Sí, vengo los martes, sí vengo los domingos, quizá hago otras cosas, pero realmente, Señor, te estoy agradando con mi manera de vivir. Y el Señor, yo te pido, hermano, que si tú
sientes eso que te estoy comentando ahorita, vamos a hacer una oración al final. Y yo quiero que te sinceres realmente y le digas: Señor, yo quiero saber si estoy viviendo lo que tú quieres que yo viva, porque quizá no te estoy agradando. Y todo lo que hemos visto en las predicaciones de nuestro pastor, yo siento que ha reforzado mucho esta palabra que el Señor me ha dado, porque hablaban el día domingo acerca del corazón. Y si nuestro corazón no está realmente alineado al Señor, está en duda nuestra salvación, está en duda si vamos a ser realmente salvos. Amén. Y pues para terminar esta parte de Pedro, Pedro dice que lloró amargamente, pero no habla acerca de cómo se sintió Pedro después de haber negado al maestro, después de que lo crucificaran. Yo creo que él se sintió culpable. Yo creo que él se sintió con mucha carga en su corazón y que no pudo ser el mismo, que fue transformado. Y el proceso no paró hasta ahí. Yo quiero que vayas a Juan 21. Y vamos a ver que el Señor se les aparece a sus discípulos después de ser crucificado, después de que resucita. Dice: después de esto, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos contestaron: nosotros también vamos contigo. Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Jesús le preguntó: muchachos, ¿no tienen pescado? Entonces le contestaron: no. Jesús les dijo: echen la red a la derecha de la barca y pescarán. Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenían. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho, se nota que lo escribió Juan, ¿verdad?, le dijo a Pedro: es el Señor. Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra, encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a desayunarse. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se los dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que el Señor Jesús se les apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro, triste porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y para mí esta fue la restauración de Pedro. Cuando el Señor se acerca y después de haber sentido esa culpa de haberlo entregado,
el Señor le preguntó y le dijo: ¿me amas? Yo no me imagino lo que sintió en esos momentos Pedro. Pero era como si Jesús le hubiera dicho: no pasa nada, Pedro, no pasa nada, te amo, ven, restaurémonos, ven a mis brazos. Y esto, cuando yo lo leía, de verdad, hermano, que no paraba yo de llorar. Yo quiero que tú hoy medites, cierra tus ojos y dile: Señor, no importa mi pasado, no importa lo que yo hice ayer, no importa cómo he sido, Señor, yo quiero ser cambiado, así como Saulo, así como Pedro, Señor. Yo quiero seguirte, yo quiero servirte, Señor. No importa más cuántas veces te he fallado, Señor. Quita, Señor, de mi corazón toda esa culpabilidad. Quita, Señor, todos esos pensamientos de lo que fui. Hazme nuevo, Señor. Hazme nuevo, Señor. Necesito ser transformado por ti. Necesito ser transformado por ti, Señor. Estremece, Señor, todo lo que hay que cambiar. Háblame, Señor, porque yo sé que tú vienes pronto. Yo sé, Señor, que tú estás a las puertas, Señor, que el clamor se oye y dice: ya viene el esposo. Y yo quiero estar preparado, Señor, como esas vírgenes. Yo quiero estar apercibido, Señor, con mi corazón realmente entregado a ti, con mi corazón, Señor, sediento y hambriento cada vez más de tu presencia. Pero cambia, Señor, cambia todo lo que haya que ser cambiado. Quita, Señor, todo lo que estorba, Padre. Quita, Señor, aún actitudes que tengo, Padre. Quita, Señor, todo pensamiento, toda cosa que te estorba, Señor. Yo te lo pido, Padre. Y así como está, yo voy a pedir al pastor que nos apoye en oración. Pero mantente hablando con el Señor. Dile: Señor, cambia todo en mí. Realmente necesito, Señor, una conversión completamente. No nada más actuar, Señor, como tu hijo. Cierra tus ojos, hermano, y te voy a pedir un favor. Tú puedes ver al que está al lado y puedes ver cómo es ahorita. Y puedes pensar: tiene muchos defectos. Y dice que es cristiano y todavía no cambia. Pero yo te pido que quizás vayas a unos 10, 15, 20 años antes y vas a ver el cambio que Dios ha hecho en cada vida. Porque los que están en Cristo, nueva criatura son. Y el diablo viene y acusa y nos dice que somos tal o cual cosa. Pero nuestro pasado ya fue enterrado por el Señor en lo más profundo de la mar. Y Dios ha hecho una obra en ti diferente. Te ha cambiado, te ha restaurado.